Hola, Livio Pastorino, sommelier especialista en pisco. Quería hablarle de este libro antes que me vaya, antes que me olvide. Desde la peruanidad del pisco, de Ángeles Caballero. Este es un libro de cabecera, hay que tenerlo. Aquí se relata todo lo que es la palabra pisco y lo que representa para nosotros esa palabra. Y está muy bien hecho y nos ayuda bastante a comprender por qué el pisco es el espíritu del Perú. Parte 3. Importante, antes que me olvide, es hablar también de otros cronistas, ¿no? Que también encontraron vides cuando llegaron o cuando empezaron a escribir. Están los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, está la historia del Nuevo Mundo del jesuita Bernabé Cobo. Él habla además de que en San Miguel de Piura ya se veían las vides y que aproximadamente se demoraban en dar frutos 5 años, que era lo que se demoraba, ¿no? Entonces ahora, en esta parte 3 de por qué decimos que el pisco es el espíritu del Perú, vamos a ver por qué hicieron pisco. Si nos estaba yendo tan bien haciendo vino, ¿no? No necesitábamos hacer pisco. Pero ahí es donde empieza el tema. Los reyes en España empiezan a imponer una serie de impuestos para proteger ellos su industria vitivinícola. Entonces, al hacer esto, amenazan de alguna manera a los propietarios acá de los fundos o de los viñedos y de las bodegas que elaboraban vino y que indudablemente un gran cliente era España para ellos, ¿no? Entonces, al verse amenazados, ellos y al ver de que no iban que se iban a ir quedando con stock de vino, ¿no? Y que indudablemente eso se iba a terminar digamos, malográndose y perdiendo dinero, ellos lo que hacen es empezar a elaborar pisco, ¿correcto? Entonces, se empieza a elaborar pisco, pero ¿cómo es, no? De curioso. O sea, así como elaboraban muy buen vino y en España era muy cotizado el vino de nosotros o del Nuevo Mundo, también era muy cotizado, también terminó siendo muy cotizado el pisco, ¿no? Ese es ¿no? O sea, que se terminó haciendo otro producto, pero el producto era tan bueno como el anterior, ¿no? Son cosas que hay que tenerlas en cuenta. Bueno, entonces, a partir de 1613, a partir del siglo XVII, hay un historiador, Lorenzo Huertas, encuentra en el año 89, si no me equivoco, 88, encuentra un testamento de un señor griego llamado Pedro Manuel, de 1613, del 30 de abril de 1613 además, ¿no? Que habla sobre una serie de utensilios o de herramientas que le deja a su familia. Y en esas herramientas que le deja, le está dejando calderas y cosas. Voy a leerles el texto. Dice acá, el documento mencionado por Huerta es el testamento de Pedro Manuel el Griego, un residente de Ica, ¿no? Que declaraba sus propiedades. Tenía un esclavo criollo, y en esa época acuérdense que existía la esclavitud. Tenía 30 ánforas llenas de aguardiente de uva y un tanque de aguardiente de uva que contenía 30 jarras de Burnet de esta bebida, además un gran caldero de cobre. Ahí está la falca o el alambique, ¿no? Un caldero de cobre con tapa utilizado para extraer aguardiente de uva. Y dos pultallas, una con un pico y la otra más pequeña y en mejores condiciones. Esta es la información más antigua encontrada en el Perú sobre el aguardiente de uva, ¿correcto? 1613. Con eso tenemos pisco, palabra quechua, antes que llegaran los españoles. 1532 la llegada de los españoles trayendo la vid, trayendo las estacas o las semillas para sembrar vid. Hernando Montenegro, que es alcalde 2 veces de Lima y que además es propietario de un viñedo, siembra uva con la intención de hacer negocio, de vender vino, ¿no? Y además difunde con los sarmientos o con las estacas de las vides, difunde la siembra de la vid en los demás países, ¿correcto? Y 1613, yo todavía agregaría uno más, 1595 aparecen lo que le llaman los catadores o los mojoneros. Se le llamaban mojoneros a los que cataban vino. Había tanto vino y para evitar la adulteración, ¿no?
indudablemente estaban ahí los catadores o mojoneros. Eso es a partir de 1595, 1613, el testamento de Pedro Manuel el Guío, que viene a cerrar la primera parte de lo que es el pisco, por qué se hizo, ¿no? Y de dónde proviene la palabra pisco. Vamos a continuar con esta serie, ya después continuaremos con el, por supuesto, con el número 4, ¿no? ¿Por qué el pisco es el espíritu del Perú? Si les gustó, pulgar arriba. Si quieren seguir recibiendo, si desean seguir recibiendo esta información, clic en la campanita, agradeciendo indudablemente su atención, siempre con responsabilidad, no se olviden, estamos en contacto, hasta la próxima, chao.